o también se le conoce como síndrome de primera neurona, ¿no? O también se le conoce como síndrome de primera neurona motora. O sea, se le conoce como varios nombres: síndrome de primera neurona motora, síndrome de primera neurona, síndrome de motoneurona, ¿no? Superior, piramidalismo, etcétera, ¿no? Entonces tiene varios nombres. Muy bien. Entonces, más o menos en esta imagen se trata de ver todo el haz, ¿no? El haz que comprende el haz piramidal, ¿no? El haz piramidal que se le cruza a nivel del bulbo, ¿no? Y, y va, ¿no? Y recorre todo, ¿no? Hasta el asta anterior, ¿no? De la médula, hasta el anterior de la médula espinal. Entonces, eso es el haz, tanto el haz córtico espinal como el haz córtico nuclear, ¿no? Muy bien. Aquí nuevamente mostramos un dibujo en el cual, ¿no? Vemos ¿no? Cómo el haz piramidal recorre, ¿no? Todo este recorrido, ¿no? Desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, hasta las astas anteriores de la médula espinal, ¿no? Todo lo que es el tracto, principalmente el córtico espinal, ¿no? Muy bien. Y acá mire, en esta imagen, no sé si ven el cursor, podemos ver la decusación, ¿no? La decusación del haz, ¿no? En el cual se decusa aquí, hay una decusación, ¿no? Y sigue el recorrido, ¿no? La decusación, ¿no? En el bulbo raquídeo, ¿no? Bueno, la etiología, la más frecuente del síndrome piramidal son, ¿no? Acá tenemos un cuadro. Obviamente una de las que más se ve de repente en los hospitales es las lesiones vasculares, ¿no? Se ve bastante, ¿no? Por ejemplo, los infartos cerebrales, ¿no? O también las hemorragias intraparenquimales o intracerebrales. Entonces ellos dan síndrome piramidal frecuentemente. Entonces, por ejemplo, si hacen una lesión usualmente, ¿no? En el hemisferio derecho, pues la hemiplegia o hemiparesia, ¿no? Da en el lado izquierdo, en el lado contrario de la lesión, ¿no? ¿Por qué? Por la decusación que hemos visto, ¿no? La decusación piramidal, ¿no? ¿No? Que ocurre más o menos en el bulbo raquídeo. Entonces, hay otras causas también, como las hemiplejías o hemiparesias cerebrales infantiles, ¿no? Muy bien, también hay adquiridas como también traumatismos craneales. Por ejemplo, vas en un accidente de moto, te accidentas, haces un TEC, un traumatismo encefalocraniano, y pues te da ¿no? Te puede hacer una hemorragia intracerebral y obviamente presentar un síndrome piramidal. Otros son las hemorragias, como digo, por rupturas arteriales, ¿no? Como hipertensión arterial, por ejemplo. A veces pacientes hipertensos, mal controlados, no toman tratamiento y obviamente hacen una hemorragia, ¿no? Y hacen un problema piramidal, un síndrome piramidal. Los aneurismas cerebrales rotos, las isquemias cerebrales, tanto las trombosis, las embolias, las vasculitis, los espasmos arteriales, ¿no? Las isquemias. Eh, ¿No? Llamados también, ¿no? Todos estos problemas vasculares se le llama enfermedad cerebrovascular. Antes conocidas como ACV, ¿no? Accidente cerebrovascular. Después el nombre cambió a DCV, desorden cerebrovascular, y ahora se denomina enfermedad cerebrovascular, que es SB, ¿no? Enfermedades cerebrovasculares. También puede ser por lesiones compresivas, ¿no? A veces tumores benignos, tumores malignos, ¿no? Se ha visto también algunos tumores malignos que pueden, ¿no? Ocasionar un síndrome piramidal, granulomas también en el sistema nervioso, ¿no? Central. Algunos, ¿no? De repente en menos frecuencia la meningoencefalitis, en menos frecuencia. También puede haber abscesos, ¿no? Quizás toxoplasma en pacientes de VIH, ¿no? Que están en estadio SIDA, ¿no? Pueden también hacer granulomas TB, pueden hacer toxoplasmosis y pueden presentar definitivamente un síndrome piramidal, ¿no? El síndrome piramidal se expresa normalmente con problemas de hemiparesia, hemiplejía, ¿no? Hemiparesia, hemiplejía. Mayormente agarra la mitad del cuerpo, a diferencia de las lesiones medulares o las lesiones de polineuropatías, ¿no? En las que agarra más o afecta más la parte de paraparesia o de repente cuadriparesia, ¿no? Pero en lo que es más el síndrome piramidal, mayormente tiene que ver con la hemiplejía o con la hemiparesia, ¿no? Muy bien. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿no?
de lo que es del síndrome piramidal, esto es importante, ¿no? Es la debilidad o paresia, ¿no? Síntomas negativos, ¿no? Por ejemplo, la debilidad o paresia, que es puede ser hemiplegia cuando el daño es completo, cuando no puedes mover nada, hemiplegia, y puede ser también hemiparesia, que es cuando puedes tener algún movimiento, ¿no? En la escala ya hemos visto la vez pasada la escala y en las prácticas, las escalas de Daniels, que son utilizadas, y las escalas de MRC, ¿no? Que es el Medical Research Council, ¿no? Cualquiera de ellas, porque son prácticamente lo mismo, cualquier escala que utilices, tanto la de Daniels como la de MRC o Medical Research Council, puedes tú apreciar o ver cuánta debilidad tiene, porque no es necesario solamente que digas, ¿no? Ah, doctor, tiene una debilidad muscular, tiene una hemiparesia, doctor, tiene un déficit motor del lado izquierdo, tiene una hemiparesia nomás. No, no es necesario, no es suficiente, mejor dicho, decir eso. Lo suficiente sería decirlo apropiadamente, sino cuánta debilidad tiene, cuánto es su score, cuánto es, como 2 sobre 5, como 1 sobre 5, como 0 sobre 5, como 4 sobre 5, cómo es su hemiparesia, ¿no? ¿Cómo es su hemiparesia? 2 sobre 5 en miembros superiores, en miembros inferiores cuánto es, 3 sobre 5, 4 sobre 5, o sea, ¿cómo es la hemiparesia? Hay un score. Entonces, solo que presentes la historia con debilidad o paresia, ¿no? O hemiplegia, pero no necesariamente no pones un número. En medicina todo se cuantifica y todo se comprueba. Todo se cuantifica en medicina y todo se comprueba. Las sospechas diagnósticas las tienes que comprobar, porque si no las compruebas solamente está para descartar, ¿no? Pero lo que queremos hacer es diagnósticos definitivos, más que diagnósticos presuntivos. Entonces también otros síntomas negativos que tiene es que puede haber cierta arreflexia, aunque más predomina, ¿no? Bueno, acá más que todo arreflexia superficial, hablamos, porque también lo más predominante aquí es la hiperreflexia osteotendinosa profunda. Hay reflejos superficiales, ¿no? Que a veces en la práctica se ve, ¿no? En la parte de semiología práctica. Hay reflejos superficiales para la parte de motilidad involuntaria, reflejos superficiales y reflejos profundos, ¿no? Profundos. Entonces, en los reflejos superficiales puede haber arreflexia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, reflejos que hay abdominales, por ejemplo, ¿no? En la cual uno estimula la parte de la piel del abdomen y puede haber contracciones, ¿no? Entonces, esos son, ahí, o puede no haber nada, entonces son arreflexias, ¿no? Arreflexias sobre todo del lado de la lesión, superficial o mucocutánea. Pero más bien lo que predomina, los síntomas, los signos positivos que predomina este síndrome piramidal es la hiperreflexia osteotendinosa. Cuando entonces la hiperreflexia, por ejemplo, el reflejo rotuliano, que es la más frecuente que hacemos, ¿no? O el bicipital o el tricipital, qué sé yo, cualquiera de ellos, por ejemplo, vas a encontrar una hiperreflexia, ¿no? Hiperreflexia osteotendinosa profunda, que también que se presenta a través de una cruz, dos cruces, tres cruces y cuatro cruces, siendo uno normal, dos cruces normal, uno es hiporreflexia, una cruz, hiporreflexia, dos cruces es normal, y tres cruces ya sería hiperreflexia, tres cruces hiperreflexia. En otros libros le ponen como, tres cruces le ponen como vivos, y el cuatro cruces le ponen como hiperreflexia. Pero en los libros, no, normalmente en la semiología lo consideran como tres cruces a la hiperreflexia, ¿no? Y cuatro cruces sería clonus. Pero normalmente el uno es hiporreflexia, el más 2 es normal y más 3 ya sería hiperreflexia, ¿no? Hiperreflexia, muy bien. Pero también hay en los síntomas, en los signos negativos también de la afectación del síndrome piramidal, hay la pérdida de destreza. Ya no es igual, ¿no? A veces en su motilidad, obviamente no es igual porque la zona que está pierde destreza, obviamente, porque está parético, ¿no? Está con debilidad muscular. Y también por el desuso también hacen una atrofia leve, ¿no? Una atrofia leve. En cuanto a los signos positivos, en los signos positivos tenemos la espasticidad, es una hemiparesia o hemiplegia espástica, ¿no? Espástica, dura, espástica, ¿no? También hay hiperreflexia profunda, hay clonus, ¿no? O sincinesia, que son movimientos involuntarios de la sincinesia. Y hay signos de Babinski. Este signo de Babinski es un reflejo también, es un reflejo, ¿no? El reflejo plantar. El reflejo plantar normal es la parte flexora, flexiona, cuando a la hora que uno estimula el pie,
flexiona el dedo gordo, ¿no? Mientras que acá, en el signo de Babinski es una respuesta extensora, o sea, mirando para mi cara, ¿no? O mirando para la región proximal, ¿no? Entonces es extensora del primer dedo del pie. Es una respuesta extensora o también llamado signo de Babinski. La normal es que flexione al estímulo, ¿no? Al reflejo plantar, que flexione, eso es normal. Pero cuando es extensión es Babinski. ¿No? Eso lo van a ver de repente en su parte práctica, ¿no? Con los chicos que tengo ya nos toca esos reflejos casualmente para poder ver en la práctica. Muy bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, obviamente, como les dije, cuando tú tienes un síndrome piramidal, puede haber cualquier trastorno de la motilidad, puede haber hemiplegia, puede haber hemiparesia, puede haber paraplegia también, o paraparesia, también puede haber cuadriplegia, puede haber cuadriparesia, puede haber cualquiera monoplegia o monoparesia, puede haber cualquiera de estas trastornos motores, pero más, cuando vamos en la práctica clínica, más predominan las hemiparesias o hemiplegias. Pero va a depender, obviamente, de la lesión del haz piramidal, ¿no? O del haz córtico-espinal, ¿no? Porque puede ser que tenga una lesión cerca al asta anterior, cerca a la médula, o en la misma, cerca, llegando ya al asta anterior. Entonces agarra más o menos un poco si agarra un poco la haz piramidal, va a tener paraplegia o paraplesia, pero de origen de la síndrome de primera motora, ¿no? Síndrome de primera motora, que va a tener espasticidad, va a tener hiperreflexia, ¿no? Eso, entonces hay que ver si es de primera neurona motora o también hay de segunda neurona motora, como digo, mira, va a tener hiperreflexia, va a tener Babinski, ¿no? Por ejemplo, va a tener espasticidad. El signo de Babinski cuando tienes, más o menos es una sensibilidad de 98%, una especificidad de 98%, una sensibilidad de 50% aproximadamente. Entonces la sensibilidad puede ser que no es tan sensible, bueno, 50%, pero es más específico, es decir, encuentras, mejor dicho, si encuentras el signo de Babinski, prácticamente te habla de una lesión piramidal. Entonces, va a tener todos esos componentes, ¿no? Ahora, obviamente que el trastorno motor o el déficit motor va a ser en la parte, puede ser parte facial, parte del miembro superior e inferior, ¿no? Entonces, eso se denomina, por ejemplo, facio brachiocrural. Cuando agarra todo, desde la cara hasta el pie, se denomina facio brachiocrural, ¿no? Si agarra solamente de repente, no agarra la cara, respeta la cara y solamente agarra de repente los miembros superiores y miembros inferiores, se denomina, es una hemiplegia brachiocrural, por ejemplo, brachiocrural. ¿Qué significa brachiocrural? Que es brachio, miembros superiores, y crural, miembros inferiores, ¿no? Entonces, pero si te agarra la hemiplegia facio brachiocrural, significa que es cara, miembro superior y miembro inferior. Por ejemplo, si tiene una hemiplegia solamente brachiocrural, solamente miembro superior y miembro inferior, entonces a veces está un poco menos movimiento, tiene por ejemplo la parte, supongamos, la parte del miembro inferior, y de repente el miembro superior lo mueve más. Entonces se dice, ¿no? Es una hemiplegia brachiocrural, pero con predominio crural, ¿no? O sea, ¿qué dice que predomina? El miembro, ¿no? La afectación en miembros inferior, en miembro inferior. ¿No? Si de repente no pueden mover, o sea, el déficit motor es mayor el miembro superior más que en el miembro inferior, el déficit motor es mayor en el miembro superior, no puede mover mucho la parte del miembro superior y puede sí mover la pierna y el muslo, ¿no? Con mayor facilidad, entonces se dice que es una hemiplegia, no, una hemiparesia, ¿no? Se dice brachiocrural, pero a predominio braquial, ¿no? O sea, predominio del miembro superior. O sea, es importante también saber si el predominio va a ser braquial, o sea, de miembros superiores, si el predominio es crural o si el predominio es facio brachiocrural, ¿no? O qué predomina más, ¿no? Porque no siempre es homogéneo, no en todo va a ser el mismo déficit a veces, ¿no? Puede ser que sí, pero puede ser que haya diferencias del déficit motor tanto en el miembro superior o miembro inferior. Entonces yo tengo que decir, ¿no? ¿A predomina de qué? Sí, tiene una hemiparesia, doctor, es todo la parte del hemicuerpo, es todo el hemicuerpo. Es una hemiparesia. Pero, doctor, no compromete la parte facial, pero sí compromete el miembro superior y el miembro inferior. Entonces tiene una hemiparesia brachiocrural. Pero ¿qué predomina más? ¿Dónde está más déficit? ¿O es homogéneo, le dice? No, todo parece que el miembro inferior es mayor el compromiso. Entonces, es a predominio crural, ¿no? Más que braquio.
¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Puede ser a predominio braquial, a predominio crural, ¿no? Muy bien. Nuevamente, ¿no? De este cuadro trato de enfatizar lo que es los trastornos neurológicos del síndrome piramidal. Obviamente que hay una déficit motor, obviamente, siempre los científicos dicen, todo viene por déficit motor, o sea, por parálisis, por paresia. El tono muscular, obviamente, al comienzo de la lesión, por ejemplo, si hay una isquemia o una hemorragia a veces reciente, no necesariamente hay una hipertonía. Primero hay de repente, puede haber una hipotonía y luego ya hace una hipertonía, ¿no? Primero hace una hipotonía y luego hace una hipertonía, ¿no? A veces puede ser así también, puede ser así, ¿no? Normalmente viene con hipertonía, con espasticidad, con rigidez, ¿no? Normalmente el piramidal. Pero al comienzo, a veces cuando la lesión es reciente, puede haber una ligera hipotonía, ¿no? O hipotonía, pero obviamente, obviamente el síndrome piramidal se caracteriza más por ser hipertónico, ¿no? Hipertonía, que hay una hipertonía o rigidez o espasticidad, también se denomina espasticidad, ¿no? En cuanto a los reflejos, por ejemplo, los reflejos profundos, ¿no? Los reflejos profundos son lo que, ¿no? Hay hiperreflexia en los profundos. ¿Como cuál, por ejemplo? Como el reflejo de repente rotuliano, ¿no? Que ahí es una hiperreflexia. O como el reflejo también tricipital, bicipital, que son reflejos profundos. Los reflejos superficiales, como de repente los abdominales, ahí puede haber reflexia superficial o cutánea mucosa. Y puede haber también reflejos anormales. ¿Cuál sería el reflejo anormal? El Babinski, ¿no? El Babinski, que es una respuesta extensora. Lo normal es que haya una respuesta flexora, pero el Babinski es una respuesta extensora, ¿no? Extensora. Entonces, eso ya es patológico, pues. Extensor es patológico. Ahora, la motilidad puede ser lo que es, que puede existir también lo que es clonus y también sincinesias, que son movimientos involuntarios, las sincinesias, ¿no? Muy bien, en cuanto al sitio de lesiones, ¿no? Depende del sitio donde esté comprometido el haz piramidal o el haz córtico espinal o el córtico nuclear, dependiendo dónde esté la lesión. Pues obviamente va a haber hemiplegia o hemiparesia, puede haber paraplegia o paraparesia, puede haber cuadriplegia, que es todo, ¿no? O cuadriparesia, y puede haber monoplegia o monoparesia, ¿de acuerdo? Pero más obviamente, tiene que ver, hemos visto muchas lesiones normalmente de hemiparesia y hemiplegia, ¿no? Es lo que más predomina en la práctica médica. Obviamente la hiperreflexia, ¿no? La hiperreflexia tiene que ver con la parte de los reflejos profundos, ¿no? Los reflejos profundos, ¿no? El arco reflejo, ¿no? Profundo. Entonces, bueno, la hiperreflexia es el aumento, ¿no? Obviamente, aumento cinético, ¿no? De los reflejos. Los reflejos osteotendinosos profundos, ¿no? Osteotendinosos profundos son el aquiliano, el rotuliano, el tricipital, bicipital, ¿no? Supinador, masticatorio, entonces ellos están alterados. Pero más evaluamos nosotros en la práctica media el bicipital, el tricipital, el aquiliano y el rotuliano principalmente, no debe faltar nunca. Entonces ahí podemos ver si hay hiperreflexia o si no hay hiperreflexia, ¿no? Hiperreflexia que habla de un síndrome piramidal, ¿no? Piramidal, de las piramidal o córtico espinal. Muy bien. Puede haber una hemiplegia, ¿no? Obviamente que es la que más resalta, ¿no? Estas hemiplejías o hemiparesias, pero hay unas que son de repente, tiene una hemorragia muy severa, ¿no? Entonces de repente puede tener, o una isquemia mismo muy extensa, porque hay lesiones isquémicas o hemorrágicas, ¿no? Que son también muy severas, entonces te da un compromiso severo, por ejemplo, te da coma y te da hemiplegia. Obviamente que el coma yo puedo evaluarlo con la escala de Glasgow. Si la escala de Glasgow está menos de 8, incluso 6, 4, ¿no? 5, ¿no? Porque no hay escala de Glasgow 0, ¿no? La escala de Glasgow empieza de 3, desde 3 para arriba, ¿no? Escala de Glasgow de 3 hasta el 15. Entonces, si tiene un rango de... No existe Glasgow 0, ¿eh? De 3 a 15, o sea, el 3 es el mínimo, ¿no? Respuesta verbal 1, respuesta motora 1, respuesta, apertura ocular 1, por ejemplo. Entonces, eso es 3. Entonces, eso es una severidad, ¿no? Obviamente, en coma, ¿no? Coma total. Entonces, puede haber hemiplegia en coma, ¿no? Entonces, obviamente que que es como está en coma, la lesión, ya sea isquémica o hemorrágica principalmente, debe estar
bastante severa, bastante comprometida. Entonces aquí podemos ver quizás, bueno, vamos a ver también lo que se llama el signo del fumador de pipa, en la cual el paciente pone sus labios como si estuviera fumando una pipa, ¿no? Y sopla así, ¿no? A la expiración. Y la mejilla, ¿no? La tiene, ¿no? De repente como si estuviera fumando pipa. Entonces tú de lejos tú ves una paciente que tú ya le ves que no tiene, que tiene un déficit motor, ¿no? Déficit motor, una hemiplegia, ¿no? Porque no mueve nada. Hemiplegia significa que no mueve nada. Hemiplegia que no hay movimiento de nada. A lo mucho que está en cero en la escala de Daniels o en uno, ¿no? Que hay contracción, en uno solamente hay contracción. Muy bien, entonces, entonces uno puede verlo ya y dices, no, está como una, hasta así, está como fumador de pipa, entonces esta paciente debe tener un compromiso ya casi en coma, ¿no? O en coma, ¿no? Y debe tener una lesión extensa, ¿no? Ya sea hemorrágica o isquémica. Y obviamente cuando tiene esta lesión, a veces tú le abres los ojos, o si está abierto los ojos, vas a ver que la mirada de la paciente se va a un lado, su mirada se va a un lado. Y normalmente al lado que va la mirada es al lado donde está la lesión. Supongamos que tengo una hemiplegia izquierda, que no muevo nada, hemiplegia es que no muevo nada, y me parece que muevo algo. En hemiplegia no muevo nada. Entonces, cuando hay hemiplegia izquierda, por ejemplo, sé que la lesión por la decusación, ¿no? Por la decusación piramidal, entonces sé que la lesión está en el lado derecho y obviamente hago hemiplegia izquierda, ¿no? Entonces yo le abro los ojos y como la lesión está en el lado derecho, por eso que tiene hemiplegia izquierda, ¿no? Por la decusación, entonces abro los ojos y veo cómo está su mirada. Y obviamente la mirada, los ojos están más mirando para el lado derecho, miran como para el lado derecho, como que se desvía la mirada al lado derecho, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces ahí se le dice, ¿no? La paciente está mirando a la lesión, decimos, ¿no? Está mirando a la lesión, o sea, la desviación conjugada, ¿no? De la mirada, ¿no? Al sentido contrario, ¿no? Obviamente al lado de la lesión que está en la derecha, obviamente al lado contrario de mi hemiplegia izquierda. Por ejemplo, tengo hemiplegia izquierda, no va a mirar a mi izquierda, va a mirar a mi derecha, donde está la lesión, ¿no? Que es en el hemisferio derecho, ¿no? Que es en este caso, en este ejemplo. Muy bien. Eh, bueno, también podemos, al apretar con energía también el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula para comprimir el nervio facial, va a contraer, ¿no? A comprimir el nervio facial, va a contraer, se puede decir, la cara, ¿no? La musculatura de la mitad sana de la cara, mientras que la otra mitad queda inmóvil. Eso se llama lo que es la maniobra de Foy, ¿no? Que la musculatura del otro lado, del lado contrario. También puede haber miosis, ¿no? Como el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no? Que es miosis en oftalmos, tosis palpebral, ¿no? Si la lesión, ¿no? Es a nivel de esta similar a la parte de la que nos va a dar miosis, ¿no? Miosis, o también llamado Claude-Bernard-Horner, ¿no? Que es un síndrome de Claude-Bernard-Horner, en la cual hay miosis, ¿no? Miosis en oftalmos y tosis palpebral. Muy bien. Eso principalmente, manifestaciones clínicas, ¿no? Bueno, también podemos ver que al elevar los miembros, ¿no? En la cama, obviamente al elevarlo, por ejemplo, trato de hacer, por ejemplo, lo que llamamos Mingazzini, que es una maniobra para ver la motilidad, ¿no? Muscular. Entonces yo hago Mingazzini, trato de hacer Mingazzini, trato de elevar sus miembros, sobre todo la parte hemipléjica, y obviamente al elevar cae, ¿no? Cae, ¿no? Porque no hay fuerza, pues, ¿no? No puede sostener la pierna, ¿no? Realmente los reflejos profundos como Babinski, pues están, ¿no? Realmente está alterado, por eso que hay Babinski, ¿no? Babinski es una respuesta anómala, ¿no? Lo normal es que haya, ¿no? Haya un reflejo flexor, pero el Babinski es un reflejo extensor, es anómala, ¿no? Y puede haber también en la misma lesión o puede ser bilateralmente, ¿no? En el tronco los reflejos cutáneos abdominales, obviamente, ¿no? Pueden estar abolidos, ¿no? Porque son reflejos cutáneos mucosos que están abolidos o arrefléxicos, ¿no? Y el cremasteriano también que se hace a nivel ¿no? Se estimula el glande,
o no, perdón, se estimula el muslo y el testículo se eleva, ¿no? Al estimular el músculo, por ejemplo. Él se llama ecremasteriano, ¿no? Estimula el músculo en la región lateral interna, estimulo el músculo con, un objeto romo y pues va, ¿no? Va a contraer el testículo, ¿no? Entonces, pero obviamente estos reflejos cutáneos, ¿no? Cutáneos o reflejos superficiales van a estar areflécticos. El único que tiene hiperreflexia, los únicos son los reflejos osteotendinosos, osteotendinos, o sea, el bicipital, tricipital, el rotuliano, ¿no? Principalmente que están hiperrefléxicos, ¿no? Y eso es lo que domina en lo que es, en este síndrome piramidal. Puede haber también hemiplegia flácida, ¿no? Que a veces puede ser en el momento agudo de la lesión, puede haber una hemiplegia flácida. Normalmente es espástica, normalmente es, ¿no? Normalmente es rígida, ¿no? Normalmente hipertónico, normalmente es. Pero en algún momento podría haber una, ¿no? Una hemiplegia flácida también, con hipotonía y flacidez. Sobre todo se ve al comienzo, a veces, ¿no? En algunos casos al comienzo en la parte aguda de la hemiplegia, de la hemiplegia, ¿no? Muy bien. Ahora también igual los reflejos, también los cutáneos sobre todo están abolidos, ¿no? Y a veces también los reflejos osteotendinosos pueden estar un poquito disminuidos, ¿no? Porque esta es una parálisis flácida, ¿no? Pero a veces también podría, ¿no? Podría tener el síndrome de Babinski como no también, ¿no? Entonces, pero porque es un poco flácida, ¿no? El problema, ¿no? Normalmente lo que predomina es esta presentación, que es la hemiplegia espástica, en la cual ya es una, se podría decir, que caracteriza más al síndrome, ¿no? Piramidal. La hemiplegia espástica, ¿no? Eh, que a veces se puede transformar gradualmente, ¿no? En casos, ¿no? A veces, ¿no? Gradualmente va transformándose y llega a lo que es el síndrome piramidal en sí, que es la hemiplegia espástica, ¿no? En la cual se encuentra ya pues la hiperreflexia en los reflejos osteotendíneos o ¿no? Los reflejos del rotuliano, por ejemplo, el aquilio, en lo que es el tricipital, bicipital, van a estar, ¿no? Con hiperreflexia. Hay la hipertonía, ¿no? Hay espasticidad, hay rigidez, ¿no? Espástico, hipertónico, ¿no? Y va a tener también el signo de Babinski, ¿no? Eh, bueno, también vas a tener la marcha de Todd, ¿no? Que es una marcha, por ejemplo, una marcha de hemipléjica, ¿no? O también llamada una marcha de lo que es la marcha de Todd, que significa que al caminar yo voy a mover en círculos mi pierna, ¿no? Es que no puedo moverla, entonces yo al querer caminar hago semicírculos, ¿no? Al dar pasos voy a hacer semicírculos y voy avanzando semicírculo, voy avanzando, semicírculo, ¿no? El miembro inferior, por ejemplo, arrastrando, ¿no? Voy a arrastrar el miembro y voy a hacer semicírculos para avanzar, porque esa parte está paralizada, ¿no? Entonces se llama eso marcha de Todd o marcha, ¿no? O marcha del segador, ¿no? ¿No? O heliópoda también se llama, helicópoda, ¿no? De helicoidal, ¿no? Helicópoda. ¿Por qué? Porque hago semicírculos, ¿no? A la hora de avanzar estoy haciendo como semicírculos, ¿no? Como semicírculos, movimiento porque arrastro el pie y hago semicírculo. Obviamente, como le digo, hay hiperreflexia, ¿no? En la parte de los reflejos profundos, la hiperreflexia, como los reflejos osteotendinosos, ¿no? Profundos, obviamente, son los osteotendinosos. Ahí, por ejemplo, que siempre, mayormente hacemos, y que es más fácil para nosotros hacerlo, es el rotuliano, ¿no? El aquilio también hay, el aquileo, el aquilio, también el bicipital, tricipital, que son los que más frecuente hacemos, ¿no? Muy bien. También los cutáneos, sí, los superficiales van a estar refléxicos, ¿no? Los cutáneos nada más, pero los profundos, o sea, los osteotendinosos, van a estar alterados con hiperreflexión. Obviamente se va a encontrar el signo de Babinski, ¿no? Que es ¿no? El signo de la respuesta extensora. Y también tenemos sucedáneos Babinski, ¿no? Como el Gordon, que son sucedáneos Babinski, el Gordon, el Schaffer, el Oppenheim, etcétera, que son sucedáneos Babinski. O sea, normalmente yo hago el Babinski estimulando, ¿no? El borde exterior ¿no? El borde exterior del pie
de afuera hacia adentro, ¿no? De afuera hacia adentro, el borde exterior, pero yendo hacia adentro, ¿no? De afuera hacia adentro, en la planta del pie. Entonces, eso me va a dar, ¿no? Esta es una forma de hacer el Babinski, la más clásica, ¿no? Pero también puede haber otra forma de hacer Babinski con otras maniobras. Entonces se le llama sucedáneo Babinski, que son otra forma de encontrar el Babinski. No solamente por la parte plantar, ¿no? Estimulando la parte plantar, la parte externa, ¿no? ¿No? Sino haciéndole de otras maneras y encontrando Babinski de otras maneras, o sea, encontrando la respuesta intensora de otras maneras. Ahí está el Oppenheim, el Gordon, el Schaffer, ¿no? También va a haber clonus, ¿no? A la hora de extender el pie, por ejemplo, extiendo el pie y el pie va, ¿no? Tratar de retornar a su forma inicial, ¿no? Se llama clonus, ¿no? Muy bien, y sin cinesias también puede haber que son movimientos involuntarios, ¿no? En las zonas de la parálisis. Y también va a haber atrofias musculares debido al desuso principalmente. Entonces, va a haber, dependiendo del diagnóstico topográfico, o sea, dónde más o menos puede ser la lesión, pues, ¿no? Se va a hacer un diagnóstico topográfico, que puede ser una hemiplegia cortical, por ejemplo, si afecta la corteza cerebral, porque hay, por ejemplo, isquemias o infartos o hemorragias que pueden afectar la corteza cerebral, ¿no? Del área motora. Si afectan la corteza cerebral, normalmente igual va con hemiplegia o hemiparesia, o puede haber monoplejía, ¿no? Puede haber cualquiera de estas parálisis, pero también puede haber epilepsia, ¿no? Lo que se llama las epilepsias jacksonianas, ¿no? Epilepsias o crisis convulsivas. En algunos pacientes, si agarra cortical la lesión, o sea, si la lesión llega al neocortes o a la corteza cerebral, entonces si la lesión está en la corteza, muchas veces este paciente o la hemorragia está en la corteza cerebral, pues muchos pacientes van a ser... ¿Se me escuchan? Sí, ¿Verdad? doctor. Sí, Allá, doctor. parece que se hubiera parado. Allá, perdón, era la máquina. Parece que se hubiera parado. Ya, entonces, si está en la corteza, por ejemplo, el sangrado o la isquemia está en la corteza cerebral, cuando tú ves la TAC y está cerca de la corteza, tú dices, ah, ya, esto va a convulsionar. Una vez un paciente que no habíamos visto bien si está la lesión isquémica o hemorrágica cerca de la corteza, y vino un neurólogo, un neurocirujano también vinieron y vieron, ¿no? Que la lesión, la hemorragia en este caso, estaba en la corteza cerebral. Entonces todavía no convulsionaba la paciente, pero el doctor ya había visto que esto probablemente convulsiona, ¿no? Y dicho y hecho, después convulsionó. Entonces, por eso es que a veces se deja, ¿no? De repente anticonvulsivantes, ¿no? Porque ya sabes que va a convulsionar, porque la lesión que tú estás viendo está en la corteza, ¿no? Entonces provoca una hemiplegia, pero como está la lesión en la corteza, el diagnóstico topográfico estás haciendo que está en la corteza, va a tener, ¿no? Lo más probable es que te dé cuadro de epilepsia. Incluso en otro paciente, por ejemplo, el neurocirujano cuando vio la hemorragia y estaba en la corteza, ya dijo, no, hay que darle, hay que ponerle fenitoína ya en infusión, se pone fenitoína que es un anticonvulsivante, y ya hay que ponerle infusión de una vez porque va a convulsionar, porque ya estás viendo el diagnóstico topográfico de la lesión, ¿no? Eso es importante, o sea, ¿dónde está la lesión? A la hora de tu ver la tomografía, ¿no? De repente si está, también hay una hemiplegia subcortical, si está debajo de la corteza, obviamente, que es la misma que la cortical, solamente, y también alcanza la vía piramidal, ¿no? Obviamente que tiene que ver un trastorno en la vía piramidal o una lesión en la vía piramidal, ¿no? Pero en las hemiplejías que hay la lesión en la parte debajo de la corteza, ahí no hay convulsiones, o sea, prácticamente no, te va a decir que no va a haber convulsiones a diferencia del anterior, que sí, ¿no? Son convulsiones jacksonianas, ¿no? En la cual, que son unas crisis epilépticas parciales, ¿no? Con síntomas motores o crisis focales también, ¿no? Pero depende de la área de la lesión, tú vas a encontrar que puede convulsionar, no puede convulsionar, o si es no la vía piramidal nada más, entonces va a haber hiperreflexia, va a haber Babinski, va a haber, ¿no? Va a haber paresia, biparesia o miplejía, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, si es capsular, si compromete la cápsula, ¿no? La cápsula interna o capsular, ¿no? Se le llama también, si compromete la cápsula interna,
pues es la más frecuente que compromete la cápsula interna, ¿no? Entonces, de todas maneras, entonces ahí cuando compromete la cápsula, tú ya sabes que la hemiplegia va a ser completa. O sea, tú ves una hemiplegia completa, una hemiparesia completa, por eso es que la capsular es la más frecuente. Si tú ves la clínica, este paciente, mira, ha hecho una hemiparesia o hemiplegia completa, fascio braquio crural, o de repente fascio crural, o sea, miembro braquio crural, o sea, miembro superior y miembro inferior. Una hemiplegia o una hemiparesia braquio crural, doctor. Entonces tiene una parálisis, tiene un déficit motor en brazos, por ejemplo, en miembros superiores y miembros inferiores, braquio crural. Entonces, ahí es completa la hemiplegia o hemiparesia, ¿no? En los otros cuadros puede haber de repente una monoplegia nomás, o de repente puede haber una cierta parálisis o una hemiparesia, pero más suave, o de repente con más predominio en uno, ¿no? que en otro miembro. Pero en la capsular, que es la más frecuente, la cápsula interna cuando compromete, tú vas a saber que va a ser hemiparesia, hemiplegia, hasta incluso fascio braquio crural, porque compromete todo el territorio, ¿no? Todo el territorio. Es por eso que la parálisis contralateral, obviamente, después de la decusación, vas a hacer tú, si la lesión está en la derecha, vas a hacer en el lado izquierdo. Si la lesión está en la derecha, vas a hacer en el lado izquierdo, en mi parecia, en mi plejía. Está al contrario, ¿no? La lesión, ¿no? Muy bien, entonces esa es la más frecuente. Hay también las hemiplejías talámicas, o también llamadas de síndrome de Dejerine-Roussy, ¿no? O Roussy, Dejerine-Roussy, ¿no? En la cual la lesión puede haber en la tomografía o en la resonancia que afecta el tálamo, ¿no? Entonces, de repente la hemiplegia puede ser transitoria, pero en el lado paralizado se observan también signos extrapiramidales. Claro, estas talámicas puedes observar también algunos signos de extrapiramidales o del síndrome extrapiramidal, que posteriormente vamos a hablar. Puedes ver corea, atetosis, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues son movimientos involuntarios, movimientos extrapiramidales. Muy bien, entonces por eso, ¿no? Puede haber por el compromiso del tálamo, ¿no? También puede haber temblores, ¿no? Hemitemblores. ¿Por qué? Porque como has agarrado el tálamo, también es la zona de temblores, ¿no? Esa zona te puede dar problemas extrapiramidales como corea, tetosis, temblores, ataxias también, ¿no? Incluso también puede haber signos sensitivos. Por ejemplo, puede haber dolores. Normalmente una hemiplegia o hemiparesia no duele. Por ejemplo, si es de cápsula interna, el paciente está paralizado nomás. ¿Algún dolor, señor? Nada, ¿no? No tiene dolor. ¿Algún señor dolor? Nada, no tiene dolor. Pero sí tiene, pues, pero si es el tálamo, puede haber dolores, ¿no? Centrales, ¿no? Algias talámicas se llama. O sea, no son dolores periféricos, de nervio periférico, son dolores centrales de la misma zona donde se ha producido el infarto o la hemorragia, ¿no? Hablamos de infarto y hemorragia porque son las más comunes. Puede haber también tumores, pero mayormente es, ¿no? Infartos o isquemias y hemorragia, ¿no? Normalmente. Pero puede haber tumores, otra índole, ¿no? Vasculitis, qué sé yo, vasculitis, granuloma, abscesos, toxoplasma, qué sé yo. Ahora, también puede haber una hemiplegia medular, ¿no? Que se trata cuando ya, por ejemplo, el daño de la vía piramidal está cerca a nivel medular, ¿no? De repente el asta anterior misma, ¿no? O cerca al asta anterior de la médula, entonces puede haber una hemiplegia medular, ¿no? De origen medular, pero porque ha comprometido el as igual del as piramidal, pero a nivel de la médula. Obviamente las hemiplejías siempre son alternas, la mayoría, ¿no? O sea que después ¿no? de la decusación, ¿no? Muy bien. Y puede haber, en unas hemiplejías, pues puede haber problemas, ¿no? Extrapiramidales, como hemos visto en las hemiplejías talámicas, ¿no? Ahora, con respecto a cuando hay paraplegia o paraparesia, también puede haber en estos casos una paraplegia o paraparesia espástica, ¿no? Entonces, una paraplegia o paraparesia espástica, ¿no? Ves que normalmente hay espasticidad, rigidez, hipertonía, ¿no? En estas lesiones de primera neurona motora, o síndrome piramidal también llamado. Obviamente que la lesión de la primera neurona es en algún punto del trayecto, ¿no? De su trayecto medular, ¿no? Porque esto puede ser cerca a la médula, y obviamente cuando hay problemas medulares o cerca a la médula, normalmente más que hemiplegia o paraplegia te da
No, más que hemiplejía diré, o hemiplejía, te da paraplejía. Los problemas mayormente medulares te dan paraplejía. Entonces, de repente, la lesión en el haz piramidal va a estar cerca o en un punto del trayecto medular, ¿no? Entonces, por eso que ahora te da paraplejía. Es un síndrome piramidal, pero con paraplejía o paraparesia, ¿no? Pero obviamente tienen, ¿no? A veces tienen, muchos de ellos tienen espasticidad, entonces tiene espasticidad, tiene signos de síndrome de primera neurona motora, tienen Babinski, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante saber también, ¿no? Ahora, entonces en la paraplejía o paraparesia, ¿no? Hay signos de compromiso piramidal, ¿no? Porque son espásticas, ¿no? Porque son hipertónicos, ¿no? Hipertónicos. Pero como le digo, estas lesiones hipertónicas o espásticas, al comienzo, en la fase aguda, pueden ser precedidas de flacidez, ¿no? Puede haber una cierta flacidez al comienzo, en la etapa aguda, pero con los días se va haciendo hipertónico y ya obviamente se hace ya como signo del síndrome piramidal, ¿no? Del síndrome piramidal que es hipertónico, que es espástico, ¿no? Muy bien, entonces también hay obviamente hiperreflexia en los reflejos profundos o también llamados osteotendíneos, y hay abolición de los reflejos, obviamente, de los superficiales o cutáneo, ¿no? Cutáneo mucoso. Y obviamente, como son síndrome piramidal, va a haber en casi la mayoría de los casos signo de Babinski, ¿no? Babinski o respuesta extensora, como debo decir, que el signo de Babinski es anormal, obviamente, es un reflejo anormal extensora, ¿no? Y obviamente cuando agarra estas paraplejías o paraparesias, como hay un compromiso de esta haz piramidal, pero en una lesión, ¿no? En una lesión que compromete la médula, entonces va a haber, ¿no? De todas maneras, cierta retención o a veces incontinencia urinaria y va a haber estreñimiento. Por eso que la mayoría de estos pacientes que hacen paraplejía o paraparesia, ¿no? Y tienen algún compromiso medular, van a ponerle sonda Foley, ¿no? Porque no van a poder orinar por sí solos muchas veces, ¿no? Hay retención urinaria, no orinan por sí solos. Y también hay constipación, por eso que se le da muchas veces laxante para que hagan deposición, ¿no? En cuanto a la cuadriplejía o cuadriparesia, ¿no? Es cuando afecta en la parte motora los cuatro miembros, tanto miembros superiores, los dos, y los miembros inferiores, ¿no? Porque aquí, ¿no? A veces hay una lesión bilateral de la vía piramidal, ¿no? Quizás a nivel cervical. Entonces, si hay una lesión cerca a nivel del cuello, de la cervical, pues obviamente ahí entonces hay una cuadriplejía o cuadriparesia, ¿no? También llamado síndrome de cautiverio, ¿no? De encuastramiento, ¿no? Porque va a estar ¿no? Paralizado los cuatro miembros, pues, ¿no? Al estar tú paralizado, tanto miembros superiores o miembros inferiores, hay un síndrome de cautiverio, ¿no? O de enclaustramiento, ¿no? Por ejemplo, o sea, si tienes un infarto en la parte de la protuberancia, ¿no? En la protuberancia, el mismo tallo cerebral o tronco cerebral en la protuberancia, entonces te da ¿no? Por ese infarto vas a hacer una cuadriplejía, ¿no? Una cuadriplejía, entonces, o una cuadriparesia, ¿no? Entonces, vas a tener, de repente vas a conservar tu conciencia, pero vas a tener, ¿no? Una parálisis, ¿no? Totalmente en todo, ¿no? Incluso parálisis facial, ¿no? Puedes tener en todo caso, pero más lo que compromete es la zona motora, una cuadriplejía, ¿no? Muy bien. También puede haber monoplejía o monoparesia, ¿no? Que son prácticamente bastante infrecuentes en lo que es, pero puede haber. Ha habido casos en el cual a veces hay isquemias o lo que es hemorragia leves, y me refiero a isquemias, hemorragias, como le vuelvo a decir, porque son las causas más comunes, ¿no? Vasculares, son las más comunes que hemos visto en la práctica médica, que siempre vemos, ¿no? Entonces podemos también tener monoplejías o monoparesias, ¿no? Muy bien. Acá podemos ver como el síndrome de Bronze-Quart, ¿no? En la cual hay una, ¿no? Paraparesia, ¿no? Miren, una paraparesia o paraplejía, ¿no? Con problemas sensitivos también, ¿no? Acá está, ¿no? Muy bien. Ahora, este es un caso clínico en el cual, ¿no? Los familiares, ¿no? De Igor, de 50 años, consultan al médico para advertir que hay cambios en su conducta, mira, de conducta de este señor, Igor, ¿no? Varón.
paciente varón de 50 años. Cambios en su conducta habitual en el último mes y en los últimos días se instaló cefalea, mira, ¿no? Uno de los síntomas, ¿no? De los síntomas más importantes de la neurología, ¿no? Cefalea, tendencia al sueño, disminución de la agudeza visual, ¿no? Mira, tendencia al sueño, ¿no? Disminución de la agudeza visual y dificultad motora en el hemicuerpo izquierdo. Ya tiene dificultad motora, ¿ve? El paciente no tenía ningún antecedente de hipertensión arterial y el examen físico, los datos destacados son la hemiparesia brachiocrural, ¿no? Mira, hemiparesia brachiocrural. Si tienes una hemiparesia brachiocrural es porque ha tomado el hemicuerpo, no la facial, sino ha tomado el hemicuerpo, ¿no? Del brazo, de los miembros superiores, mejor dicho, y de los miembros, del miembro inferior, ¿no? De los miembros inferiores de un hemicuerpo, ¿no? Del hemicuerpo. Muy bien. Y tiene Babinski, ¿no? Babinski también, pero todo es del lado izquierdo, mira, los datos destacados son la hemiparesia brachiocrural, Babinski, areflexia cutánea abdominal del lado izquierdo. O sea, tiene hemiparesia brachiocrural, o sea, tiene un déficit motor que puede mover algo, pero tiene un déficit motor, pero pues no es hemiplegia, sino tiene un déficit motor en miembros superiores y miembro inferior, del lado izquierdo. O sea, la lesión debe estar, ¿en qué lado? En el lado derecho, contralateral, al otro lado, por la decusación del haz piramidal, ¿no? Entonces, por la decusación va a estar en el otro lado. O sea, si tiene el problema de la hemiparesia en el lado izquierdo, con un Babinski, que es un reflejo anormal de síndrome piramidal en el lado izquierdo, y tiene también areflexia, o sea, mejor dicho, no los reflejos cutáneos te hablo, cutáneos, no los profundos, no los cutáneos, están abolidos, entonces tiene, ¿no? Un problema piramidal, de síndrome piramidal. ¿Y por qué vino? Vino por dolor de cabeza, vino por tendencia al sueño, vino por problemas de la agudeza visual. Entonces acá dice, usted hubiera consultado antes de la aparición de los signos neurológicos, habría derivado al paciente a un psiquiatra, hubiera derivado a un psiquiatra, ¿no? Primero hay que hacer el diagnóstico, pues, ¿no? ¿Qué estudio solicitaría el cuadro actual? ¿Dónde se halla la lesión? Bueno, la lesión debe estar en el lado, ¿no? En el lado derecho, ¿no? El derecho, ¿no? Es derecho, ¿no? Entonces acá, bueno, lo vemos y acá, mira. Lo que ves acá es una zona, ¿no? Una zona de ¿no? Hiperintensa se le llama en resonancia, hiperintensa. En tomografía se le llama hiperdensa, ¿no? Pero acá se llama hiperintensa, ¿no? Hiperintensa, ¿no? Que hay un montón, o sea que la intensidad está aumentada, ¿no? Hiperintensa. En la tomografía se llama ¿no? Hiperdensa. Entonces acá, por ejemplo, se ve un gran tumor, ¿no? Este es un tumor frontoparietal derecho, obviamente, mira. Frontoparietal derecho. Y es extenso, ¿eh? Por ese compromiso casi de, ¿no? Es todo el déficit motor, ¿no? Braquio, crural, ¿no? Braquio por el miembro superior y crural por el miembro inferior, ¿no? Por ejemplo, otro caso, ¿no? Un caso de infarto cerebral. Este sí es una tomografía y acá se habla de hipodensidad o de hiperdensidad. Si yo tengo acá una zona de hipodensidad, ¿no? Porque está negrito, de hipodensidad en el lado derecho, ¿no? En el lado derecho. Entonces la lesión va a estar, la hemiparesia o hemiplegia va a estar en el lado izquierdo, ¿no? Porque este es el lado derecho de la tomografía. El lado derecho de la tomografía. Entonces el paciente tiene la lesión en el lado derecho de la tomografía, ¿no? Derecho de la tomografía. Entonces la lesión que él va a tener va a ser en el lado izquierdo por la decusación. Acá también vemos también acá otras zonas de infarto cerebral o también llamado enfermedad cerebrovascular isquémico, ¿no? Isquémico, SB isquémico, enfermedad cerebrovascular isquémico, ¿no? Isquémico, este sí es del lado izquierdo, mira, pero es extenso, ¿no? Es un infarto extenso, incluso es un infarto que desplaza la línea media, y coge los ventrículos laterales, mira, los ventrículos laterales del cerebro. Esta lesión extensa te va a dar, obviamente, si es en el lado izquierdo, te va a dar una hemiplegia, más hemiplegia, pienso yo, del lado por el compromiso vascular de infarto que tiene, de un infarto,
va a dar problemas en el lado derecho del paciente, ¿no? Porque este está en el lado izquierdo, va a ser en el lado derecho. A ver, vamos a ver, ya no quiero, doctor, un infarto, ahora quiero ver un caso de una hemorragia, muy bien, esta es la tomografía de una hemorragia en la cual se ve una hiperdensidad, también es el lado izquierdo, ¿no? Hiperdensidad izquierda, ¿no? Izquierda, y obviamente el compromiso del paciente por la decusación piramidal va a estar el compromiso en el hemicuerpo, o el déficit motor va a ser el contrario, ¿no? El lado derecho va a ser el problema del paciente de déficit motor o debilidad muscular o hemiparesia o hemiplegia. Otro caso, doctor, claro, acá también hay una hemorragia intraparenquimal en la cual está en el lado derecho, entonces la lesión va a ser en el lado izquierdo, porque este es el lado derecho del paciente, entonces la lesión va a estar en el lado izquierdo, el déficit motor izquierdo. La hemorragia, esta es una hemorragia suranoidea, ¿no? Que ocupa el espacio suranoideo, diferente de este, que ocupa un sitio, una región, ¿no? Mientras que esta hemorragia suranoidea va por todo el espacio suranoideo, pues por eso es que es diferente, ¿no? Como que va por los surcos, mira, tiene otra distribución la hemorragia, pero obviamente es hiperdenso, o sea, es blanco. Las lesiones blancas o hiperdensas o blancas, ¿no? O blancas son de hemorragia. Y las hipodensas, o sea, negras, ¿no? Las hipodensas son así como estas son hipodensas, son de infarto o isquemia. Las lesiones hiperdensas, como esta, blancas, hiperdensas, son de infarto, son de hemorragia. Por eso es que para ver una hemorragia o un infarto, normalmente al comienzo yo pido una tomografía sin contraste nomás, sin contraste. Porque si veo blanco, es una hemorragia. Pues si veo hiperdensidad, hiperdenso, es una hemorragia. Si veo hipodenso, o sea, negrito, es una isquemia, ¿no? O infarto cerebral, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la primera neurona motora, o también llamado síndrome piramidal, ¿no? Entonces, síndrome piramidal, solamente la clase sería síndrome piramidal, o sea, de primera neurona motora. Pero no creo que eso solamente quiera el profesor, que solamente sea de primera neurona motora, porque la segunda neurona motora ya no es piramidal, sino es otro as, ¿no? Pero no es el piramidal. Entonces, es acá. Pero yo tengo que obviamente hacer también de la segunda neurona motora, porque no hay en tu sílabus otros, ¿no? Que es la segunda neurona motora, ¿no? Entonces, la del síndrome piramidal es el síndrome de primera neurona motora, o también llamado piramidalismo, síndrome de primera neurona motora, también llamado síndrome de la motora superior o neurona motora superior. Ahora vamos al síndrome de segunda neurona motora o neurona motora inferior, ¿no? Entonces, los síndromes de segunda neurona motora, la lesión está, ¿no? Sobre todo en la parte de la segunda neurona de la vía motora, ¿no? Esto va del asta anterior de la médula hasta el músculo, ¿no? O los nervios, ¿no? Efectores, ¿no? Muy bien, entonces en el síndrome de segunda neurona motora haber una parálisis, ¿no? Puede haber una parálisis nuclear o infranuclear. Normalmente estas parálisis son pues normalmente de paraparesia o paraplegia, ¿no? Paraparesia o paraplegia, ¿no? Entonces acá vamos a mostrar esta parálisis, ¿no? Hay, eh, el inicio de la parálisis suele ser rápido y con signo de segunda neurona motora, ¿no? El signo de piramidalismo que hay, ¿no? Como Babinski, sucedáneos y reflejos, ¿no? De automatismo medular por la vía piramidal, ¿no? Cuando hay problemas de la vía piramidal, obviamente va a presentar un síndrome piramidal, un síndrome ¿no? de la primera neurona motora, porque es un síndrome piramidal, porque afecta la vía piramidal. Pero cuando afecta la segunda neurona motora, obviamente va a ser una parálisis flácida, ¿no? Flácida, porque afecta la segunda neurona motora, ¿no? Entonces, si afecta la segunda neurona motora o también afecta al nervio periférico, ¿no? Puedes tú tener otro cuadro, ¿no? Como por ejemplo dolores de tipo parestesias, dolores de parálisis incompleta, trastorno de sensibilidad, ¿no? Trastorno de sensibilidad porque es de segunda neurona motora, ¿no? Eh, a ver, entonces vamos a ver aquí, un ratito, este cuadro, ¿no? En la cual hacen una comparación
entre la segunda neurona motora y la primera neurona motora, ¿no? Entonces acá vamos a ver que la primera neurona motora, porque es una parálisis, ¿no? Del haz córtico espinal o del haz piramidal, entonces va a haber una paresia o parálisis, ¿no? De muchos músculos, ¿no? Por ejemplo, que normalmente, por eso te digo que puede ser normalmente que tú lo veas como hemiplegia o hemiparesia. Mientras que la segunda neurona motora va a afectar, ¿no? Músculos aislados, ¿no? Músculos aislados. Pero obviamente, por eso mayormente se ve en esta parálisis espinomuscular, porque va hasta el músculo, de la asta motora anterior de la médula hasta el músculo. Entonces va a haber una parálisis o paresia, pero hasta ¿no? Músculos aislados principalmente. El otro es en músculos totales, ¿no? Como la hemiparesia o hemiplegia. El tono muscular en una lesión de primera neurona motora va a ser hipertonía o contractura, mientras que en una segunda neurona motora, ¿no? Que es la parálisis espinomuscular, ¿no? Va a ser hipotonía, atonía o flacidez de segunda neurona motora, en la cual otra lesión de primera neurona motora o síndrome piramidal va a ser que no hay atrofia, ¿no? Normalmente no hay atrofia, ¿no? Pero posteriormente hará una atrofia, posteriormente, ¿no? Con el desuso del miembro superior o miembro inferior, pero al comienzo no hay atrofia. Mientras que en la segunda neurona motora, como es una parálisis espinomuscular de los nervios periféricos hacia el músculo, entonces hay una atrofia de los músculos paralizados. En los reflejos profundos va a haber, en la primera neurona va a haber hiperreflexia, ¿no? Mientras que acá, en la segunda neurona motora va a haber hiporreflexia de los reflejos profundos, o arreflexia. Por ejemplo, el rotuliano, que es un reflejo profundo, va a haber hiporreflexia. Mientras que en los rotulianos acá, en el bicipital o tricipital, que son reflejos profundos, va a haber hiperreflexia en la primera neurona motora. En la segunda neurona motora va a haber hiporreflexia. La motilidad asociada va a haber, hay sincinesias las sincinesias son movimientos involuntarios, ¿no? En la parte de la parálisis va a haber movimientos involuntarios de momento y en las otras no hay movimientos involuntarios, en la de segunda neurona motora. Y va a haber fasciculaciones. Otra cosa que le hace diferente de primera neurona motora a la segunda es que en la segunda neurona motora hay fasciculaciones. Entonces, también vamos a ver el signo de Babinski, ¿no? Babinski, que es un reflejo anormal, lo vamos a ver en las lesiones de primera neurona motora o parálisis, ¿no? Córtico-espinal, mientras que en la segunda neurona motora no vamos a encontrar Babinski. Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el gráfico, acá vamos a verlo bien, ¿no? Si no ha quedado tan claro. Por ejemplo, este de acá, que va de la corteza motora, la cápsula interna, y que llega, mira, se decusa, acá en el tallo cerebral se decusa. Se va a decusar y va a llegar desde la haz piramidal y llega hasta el asta anterior. Ahí llega. Ahí termina el haz piramidal, lo que es la primera neurona motora. Ahí termina. La primera neurona motora, entonces, o la motora superior, también se le llama, neurona motora superior, o también se llama síndrome piramidal, es porque agarra todo, mira, todo este recorrido de haz piramidal, todo este recorrido de haz piramidal hasta el asta anterior de la médula. Ahí lo están viendo en el gráfico. Y a partir de acá, desde el asta anterior, se va por el nervio periférico, mira, y llega al músculo, ¿no? ¿Ves? Entonces vas todo el nervio periférico, miren, desde el asta anterior, es la posta, mejor dicho, de la primera, ¿no? Entonces la segunda neurona motora va a empezar desde el asta anterior hasta la placa motora, ¿no? Este gráfico es importantísimo, ¿no? Para que se ubiquen dónde son las lesiones que podían haber de la primera neurona motora. Entonces, cualquier lesión que estuviera dentro de esta primer haz piramidal, o haz también llamado córtico, la corteza, córtico espinal, ¿no? Córtico espinal, este es el haz piramidal, entonces acá cualquier lesión es de primera neurona motora o neurona motora superior. Pero lo que ocurre después del asta anterior y en cualquier trayecto después del asta anterior y que va por el nervio periférico y llega al músculo, eso se llama, ¿no? Eso se llama la motora neurona inferior, o también llamado segunda neurona motora, o inferior, porque está inferior, pues está debajo, mira, inferior.
Entonces acá, por eso, para que quede claro, entonces acá también, mira, estoy sacando ese cerebro, ¿no? Y esos haces para tenerlo acá, mira. Por ejemplo, acá, en la corteza, por ejemplo, ¿no? Acá está la corteza cerebral, ¿no? Acá está mi haz piramidal, miren, esta parte celeste, no sé si la ven, esta parte celeste es el haz piramidal, mira, el haz piramidal, mira, cómo se va, acá se decusa en el bulbo raquídeo, ¿ves? En el bulbo raquídeo, acá, mira, se va a decusar, va a cambiar de ladito, mira, se decusa el haz piramidal, miren, y sigue la celeste, mira, sigue la línea celeste, o sea, el haz piramidal es celeste, el haz córtico espinal o piramidal es celeste, mira, mira, se está decusando en el bulbo raquídeo, mira, no te desconcentres, y luego se va, mira, se va hasta la médula espinal, el asta anterior, ¿no? Es lo mismo que está aquí, ¿no? Acá, mira, tú ves el haz piramidal, la primera neurona o neurona motora superior o primera neurona motora y va hasta el asta anterior. Eso grafica los celestes de aquí, que pisa en la corteza, ¿no? Va todo, ¿no? Este recorrido del haz piramidal o haz córtico espinal, llega al bulbo raquídeo, donde hay una decusación de este haz, se llama decusación piramidal, y luego llega hasta la médula espinal, hasta el asta anterior de la médula espinal, hasta el asta anterior. Y de ahí, ya lo otro, lo amarillito, va a ser desde el asta anterior, nervio periférico, hasta la inervación del músculo. Por lo tanto, todo lo que ocurra en lo celeste, que es el haz piramidal, miren acá, lo celeste, que es el haz piramidal, miren acá, va a ocasionar problemas o todo lo que hemos hablado de primera neurona motora o neurona motora superior o también llamada primera neurona motora o síndrome piramidal. ¿Qué va a ocasionar? Parálisis espástica, espasticidad, rigidez, hipertonía. ¿Qué más va a ocasionar? Hiperreflexia de los reflejos profundos, hiperreflexia, ¿no? Va a ocasionar hiperreflexia, o sea, a partir de +3, ¿no? +3, ¿no? Muy bien, hiperreflexia. Babinski positivo, obviamente, este es un reflejo anómalo, Babinski positivo. Y obviamente incremento también el tono muscular, porque hay hipertonía, ¿no? Hipertonía. Y bueno, va a haber una atrofia, no al comienzo, pero va a haber después por desuso, porque no se va a mover el miembro, pues. No se va a mover por déficit motor. Mientras que la segunda neurona motora, parte del asta anterior y llega al músculo. Por el nervio periférico llega al músculo. Entonces, esta neurona motora inferior, ¿no? Inferior, acá está, mire, esta, ¿no? De color medio mostaza o naranja, va a ir por el nervio periférico hasta el músculo. Entonces, una parálisis va a ser flácida. Parálisis flácida. Arreflexia. O sea, no va a haber reflejos profundos, arreflexia. Fasciculaciones va a haber, fasciculaciones. Eso es lo nuevo, ¿no? Si te preguntan en el examen dónde hay, en qué neurona o qué síndrome es cuando hay fasciculaciones, les dice síndrome de segunda neurona motora. Si fascicula, es síndrome de segunda neurona motora. Si hay fasciculaciones, síndrome de segunda neurona motora. No se olviden en el examen que te puedan preguntar. Síndrome de segunda neurona motora, hay fasciculaciones. Y disminución del tono muscular, hipotonías, y hay atrofia de arranque, hay atrofia de saque, ¿no? Mientras que el otro va a haber atrofia, pero posteriormente. Aquí hay atrofia desde el arranque, desde el inicio, ¿no? Porque es de segunda neurona motora. Bueno, acá, más de lo mismo, acá podemos ver de rojo, ¿no? Mira, acá también, para que quede más claro en este dibujito, mucho más claro, que acá este rojo es el haz piramidal, mire, el rojo, haz piramidal o haz córtico espinal, que es la neurona motora superior que va de la corteza motora primaria hasta la médula. Ese es el camino, de la corteza hasta la médula. Ese es el haz córtico espinal. Y acá está la decusación piramidal, ¿ve? Acá está la decusación piramidal
¿Qué es la decusación? En el bulbo raquídeo se decusa el haz piramidal se decusa ahí. Entonces, por lo tanto, hay cualquier lesión que haya en este recorrido rojo, en este recorrido del haz piramidal, va a haber síndrome piramidal, o sea, Babinski, espasticidad e hiperreflexia, ¿no? Mientras que este azul que están aquí, este azul, viene del asta anterior de la médula, pasa por la raíz motora, raíz sensitiva, por eso que a veces puede haber dolor, en la segunda neurona motora hay dolor porque agarra la raíz sensitiva, ¿no? Acá puede haber dolor, parestesias, porque agarra la raíz sensitiva o la raíz motora, pero obviamente como estamos haciendo neurona motora, vamos a ver solamente la parte motora, que es la parte celeste, ¿no? Va del asta anterior de la médula, sale por el nervio periférico y llega a los músculos. Este se llama neurona motora inferior. Y acá, obviamente, son las neuronas que conectan la médula a la placa neuromuscular o al músculo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces acá, por ejemplo, ¿qué va a haber? Signos no signos de la segunda neurona motora o motor inferior, de segunda neurona motora o motor inferior, que son fasciculaciones, hiporreflexia, todo lo contrario, hipotonía, hiporreflexia, atrofia y fasciculaciones. Todo lo contrario a la primera neurona motora. Entonces, para resumir, la primera neurona motora con la segunda, o la superior con la inferior también, ¿no? Primera neurona o segunda neurona motora. También llamada superior e inferior. La superior es la primera neurona motora porque está en la parte superior, desde la corteza hasta la médula, superior. Y el otro es inferior. Entonces, la motora superior es la piramidal, el haz piramidal o síndrome piramidal, o motora neurona superior o primera neurona motora. Entonces hay atrofia muscular moderada, pero hay eso después por el desuso. Normalmente hay hipertonía, espasticidad. No hay fasciculaciones, como les he dicho. Hay Babinski, signo de Babinski, que es un reflejo anormal, extensora, anormal, porque lo normal es flexoro, ¿no? Entonces anormal. Los reflejos tendinosos o profundos están aumentados. Y hay hemiplegia, ¿por qué? O hemiparesia, porque son grupos amplios musculares. Mientras que la neurona motora inferior hay atrofia muscular marcada, hay tono muscular hipotónico. La atrofia es mayor, obviamente, ya no es por desuso, sino de frente, desde el inicio. Hay atrofia muscular, hay hipotonía muscular, hay fasciculaciones, no se olviden, es pregunta de examen normalmente, fasciculaciones de la motora inferior o segunda neurona motora. Hay reflejo cutáneo plantar normal, que es el flexor, este flexor es normal, este es el reflejo normal, que hay el plantar normal. No hay Babinski, mejor dicho, no hay Babinski, hay flexor. Babinski es el extensor, o sea, acá no hay Babinski en la segunda neurona motora o motora inferior. Hay los reflejos tendinosos, o sea, hay hiporreflexia o arreflexia, ¿no? Y obviamente los músculos están, ¿no?, distribuidos en normalmente hay paraparesia o paraplegia, ¿no? Entonces acá también lo mismo, ¿no? 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 Y acá obviamente para que estén, ¿no? Y obviamente para que quede más claro, la neurona motora superior o síndrome piramidal, para reforzar aún más, porque es un poquito difícil esta parte de neuro, ¿no? Por eso que quería hacerlo lo más didáctico posible. Entonces acá esta neurona motora superior o piramidal o síndrome piramidal de primera neurona va a agarrar corteza cerebral, cápsula interna, tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia o bulbo, tronco cerebral y la médula. Llega hasta el asta anterior de la médula. Hasta ahí llega la primera neurona motora o síndrome piramidal. El haz córtico espinal o córtico nuclear del haz piramidal. La segunda neurona motora, o inferior también se llama, o segunda neurona motora, ¿no? Es mayormente periférico, ¿no? ¿Por qué? Porque va del asta anterior de la médula, agarra la raíz motora, la raíz anterior motora, agarra el nervio periférico y va hasta la parte neuromuscular o también a la parte muscular de frente, ¿no? Entonces aquí también podemos ver otras afecciones como las polineuropatías, ¿no? Las polineuropatías normalmente puede existir también dentro de la segunda neurona motora, ¿no? Es otro ejemplo de segunda neurona motora.
¿no? Aquí hay trastornos, las neuropatías pueden ser por trastornos metabólicos, como vamos a ver este cuadro, trastornos metabólicos. Por ejemplo, acá la diabetes me puede dar polineuropatía diabética o neuropatía diabética. Me puede dar, ¿no? La porfiria también puede dar polineuropatía. Tóxicos como alcohol, plomo, arsénico. Algunos pacientes que son alcohólicos crónicos o tienen alcoholismo crónico amanecen con dolores neuropáticos de polineuropatía, amanecen con adormecimientos. Doctor, me arde la pierna, me hormiguea la pierna, porque han tomado tanto alcohol, se han intoxicado de alcohol. Pues también otras sustancias pueden tener la misma consecuencia. La diabetes también produce ¿no? una neuropatía diabética que duele, tienen dolor, ¿no? Un dolor del nervio mismo, del nervio periférico, ¿no? Porque la polineuropatía es un problema del nervio periférico, ¿no? Del nervio que sale del asta anterior de la médula, sale de ahí, ¿no? Muy bien, entonces aquí normalmente hay un compromiso nervioso, asimétrico, normalmente. A veces también da lo que se llama estas polineuropatías, también pueden ser la mononeuritis múltiple, que es una forma de polineuropatía, la mononeuritis múltiple, que de repente se puede dar en las vasculitis. Algunas vasculitis que son enfermedades autoinmunitarias que afectan los vasos sanguíneos, los pequeños vasos, los medianos vasos, son enfermedades autoinmunitarias que afectan pequeñitos vasos. Y esos pequeños vasos o medianos vasos, cuando se afectan, producen, ¿no? Normalmente polineuropatía, como la mononeuritis múltiples, que, ¿no? Por ejemplo, en la diabetes también ocurre, en la mononeuritis múltiple, en las neoplasias, en la vasculitis de tipo periarteritis nodosa o pancreatitis nodosa, en la sarcoidosis. Entonces, estos van a ser, por ejemplo, van a sentir dolores en diferentes zonas y asimétricamente, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, estos también van a dar estos problemas de polineuropatía o mononeuritis múltiple, dan problemas de segunda neurona motora, ¿no? De segunda neurona motora, ¿no? Muy bien. Y hay una marcha clásica, ¿no? Una marcha clásica en estas marchas de pacientes que tienen polineuropatías, ¿no? Que es la marcha de polineurítica, ¿no? O marcha polineurítica o marcha en estepaje, o en estepage, o en estepaje, o marcha polineurítica, ¿no? Que es una marcha, ¿no? Es una marcha clásica que se caracteriza por que el pie, ¿no? Tiende a rozar, ¿no? Tiende a arrastrar el pie y a rozar con el suelo. Entonces, esta marcha es que el paciente, para no rozar su pie con el suelo, alza más de la cuenta la pierna, ¿no? Y va caminando paso a paso, pero con una marcha en la cual, ¿no? Comienza a elevar demasiado el pie y lo baja. Comienza a elevar el pie y lo baja. Otra vez eleva un poco más el pie, más de lo normal, y obviamente la cadera la flexiona más, ¿no? Y hace más fuerza en la otra cadera, en el otro lado de la cadera, y la flexiona más, y otra vez levanta la pierna afectada, ¿no? Y otra vez la levanta un poco más de lo anterior y lo baja otra vez, ¿no? Esa es una marcha en estepaje, característica de una polineuropatía, ¿no? También puede sentir alteraciones de dolor, ¿no? De dolor, como se llama, por ejemplo, estos trastornos en bota o de guante, ¿no? Por ejemplo, o de calcetín, ¿no? Doctor, me duele acá en la pierna como si fuera que estuviera adormecido como una bota, o un dolor como una bota, un guante, ¿no? Entonces se llama dolores tipo neuropáticos, calcetín o en bota, ¿no? También puede haber parálisis de algún nervio en especial, como nervio radial, nervio mediano, nervio cubital, ¿no? Puede haber parálisis también de un tipo del nervio. Acá está, esto es lo que digo, estas polineuropatías, ¿no? Que son estas polineuropatías que son en calcetín o en guante, mire, en guante o en calcetín, que por los nervios periféricos que irrigan a esta zona, por los nervios periféricos que irrigan esta zona, pues te puede dar, son problemas de neuropatías periféricas, ¿no? Doctor, me arde las manos, tipo guante, me arde. Es una polineuropatía. Mira, me arde las piernas, doctor, los pies me arden o me queman o me hormiguea. Doctor, me hormiguea la pierna, me hormiguea los dos pies. ¿Cómo así? Yo siento que me hormiguea, que me duele, como tipo hormigueo, tipo ardor, me arde, doctor, como ají, pero como si fuera un calcetín, hasta acá nomás llega, hasta calcetín, hasta acá nomás, mira, tipo calcetín, tipo guante. Clásico en una
polineuropatía o neuropatía. Obviamente que el diagnóstico principal se hace con este método de diagnóstico que se llama, normalmente usamos muchísimo este método de diagnóstico para de segunda neurona motora, que se llama electromiografía, electromiografía, que van a tenerte, ¿no?, la lesión, ¿no?, si es en el músculo, si es en la placa neuromuscular, si es en los nervios periféricos, qué nervios se está agarrando. Por ejemplo, el Guillain-Barré. El Guillain-Barré de segunda neurona motora. Entonces, si el Guillain-Barré es una enfermedad de segunda neurona motora, o motora inferior, o segunda neurona motora, el Guillain-Barré, ¿qué te va a dar? Te va a dar una cuadriparesia o paraparesia flácida. ¿Te acuerdas? Segunda neurona motora, flácida, flácida, hipotónico, ¿no? Segunda, es una cuadriparesia o paraparesia, o cuadriparesia flácida, flácida arrefléxica. Esa es la definición del Guillain-Barré. Es una de los ejemplos más fuertes de esta segunda neurona motora, ¿no? Segunda neurona motora, Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? Segunda neurona, Guillain-Barré. ¿Qué te da? Cuadriparesia o paraparesia flácida, flácida, porque te acuerdas de la primera neurona no es flácida, es hipertónica, es espástica, es hipertónica, es flácida, hipotónica, ¿no? Con atrofia, ¿no? ¿Me entiendes? Y obviamente flácida arrefléxica, porque no hay reflejos, pues. No es que sea una neurona motora, los reflejos están abolidos, o muy disminuidos, o abolidos. Pues te das cuenta de un Guillain-Barré, un síndrome de Guillain-Barré provocado muchas veces por infecciones o a veces no se sabe por qué también. Una polineuropatía aguda, polirradiculopatía aguda, ¿no? Es un ejemplo, por ejemplo, de aquí, ¿no? De la parte de la segunda neurona motora. Hay también problemas medulares que también, ¿no?, tienen que ver con segunda neurona motora, como también hay problemas medulares que tienen que ver con primera neurona motora. Pero tú sabes si es de segunda neurona motora cuando este problema medular viene flácido. Si viene flácido, es más de segunda neurona motora. Si viene sin Mabinki, entonces no tiene más segunda neurona. Fascicula, si hay fasciculaciones, doctor, este es de segunda neurona motora. Pero hay una enfermedad que los pueden tranquear, que se llama la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, que es le llaman ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad hereditaria, ¿no?, que tiene compromiso de primera neurona motora y segunda neurona motora. Es una enfermedad que tiene los dos, mixto. A veces preguntan en los exámenes, ¿no? Una enfermedad mixta que tenga el compromiso de primera y segunda neurona motora es la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo. La esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Porque también en esa esclerosis lateral amiotrófica hay a veces espasticidad, pero también hay fasciculaciones, fasciculan. Y eso es de segunda neurona motora, la fasciculación es de segunda neurona motora. Entonces, tiene un compromiso mixto, ¿no? Un ejemplo clásico del síndrome piramidal son, como le digo, los infartos cerebrales, los sangrados cerebrales, las hemorragias uranoideas, qué sé yo, más que todas las hemorragias parenquimales, ¿no? Intraparenquimales son la mayor ejemplo, o los infartos cerebrales, ¿no? Normalmente a veces por hipertensión mal controlada o problemas cardioembólicos por arritmias cardíacas, ¿no? Hacen cardioembolismo y provocan pues infartos o hemorragias cerebrales o intraparenquimales. Otro clásico es de repente abscesos, ¿no? Abscesos cerebrales, abscesos. Puede haber también lo que se llama toxoplasma, tumores, ¿no? Metástasis, tumores, cánceres, ¿no?, que pueden llegar ahí. Y clásicos de segunda neurona motora, pues obviamente clásico es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no?, que es una segunda neurona motora. ¿Qué significa eso? Cuadriparesia o paraparesia, ¿no? Flácida arrefléxica, flácida arrefléxica, ¿no? Y también la segunda neurona motora, ojo, puede tener también fasciculaciones, porque es segunda neurona motora. Pero lo que tienen que hacer bastante es aprenderse sobre todo la vía, ¿no? Esta vía que es estos tres cuadritos ¿no?, de la vía para hacer un comparativo, estos tres cuadritos, ¿no?, en la cual se explica muy bien desde dónde a dónde va la vía y desde dónde, obviamente, de acuerdo a la vía que tengan,
es primera neurona o es segunda neurona de acuerdo a dónde está la lesión del paciente, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. Hola. Me pasa de que, no sé si confundo los términos, paresia y flacidez. Ah, ya. Yo los entiendo como igual, pero creo que es No, diferente, no. ¿no? Sí, es diferente. Y mira, la paresia es, cuando hablamos de músculos, cuando hablamos de motilidad, hablamos de tres temas. A ver, cuando hablamos de músculo, escucha, cuando hablamos de músculo, de motilidad, mejor dicho, vamos a hablar de motilidad. Eso tiene que ser en la práctica. Bueno, en mi grupo ya hemos hablado en la práctica motilidad, nos falta reflejos hoy día. Pero eres de mi grupo, no sé si eres de mi grupo. Pero si eres, pero igual voy a explicar. Si cuando hablamos de motilidad, hablamos de tres cositas. Motilidad hablamos de tres cosas. Uno lo que es trofismo. Otro lo que es tono. Y otro lo que es fuerza. ¿Muy bien? Entonces, repito, cuando es muscular hablamos de tres cositas. Trofismo, tono y fuerza muscular. Trofismo muscular, tono muscular y fuerza muscular. Cuando es trofismo, ¿no? Hablamos de hipotrofia o hipertrofia, porque es trofismo. ¿Qué es el trofismo? El trofismo, la hipotrofia o la hipertrofia es la masa muscular, la cantidad de células o fibras musculares, ¿no? La cantidad muscular, la cantidad. Entonces, si yo tengo una hipotrofia o una amiotrofia, también se dice, o hipotrofia, o atrofia, hipotrofia, amiotrofia, es casi lo mismo, ¿no? Hipotrofia, amiotrofia o atrofia es casi lo mismo. Porque estoy hablando del músculo per se, del músculo. Estoy hablando del músculo o de la masa muscular, de la masa. Esa masa, esa cantidad de células, la cantidad de fibra. Ese es el trofismo, la hipotrofia muscular o la hipertrofia. Esos que van al gimnasio no aumentan masa. Oye, te falta masa, dicen. Oye, te falta masa muscular, pero compadre, estás flaco, te dicen. Porque no has hecho masa muscular, hipertrofia o hipotrofia, ¿no? Masa, músculo, masa del músculo. Muy bien, ese es cuando es trofismo. Eso son las atrofias, hipotrofias, ¿no? De la masa muscular. Por eso que el piramidal, cuando está en desuso, su miembro, como no lo va a mover, hay parálisis, entonces, por lo tanto, va a ser atrofia al final, pues. Va a ser atrofia. ¿Por qué se va a atrofiar el músculo? Por desuso. Mientras que en la otra vía, en la vía de la segunda neurona motora, ¿no? Se atrofia el músculo porque es una segunda neurona motora, ya de frente se atrofia ya, rápidamente. Mientras que en el piramidal no se atrofia. Se atrofia ya por después, por desuso. Ahora, cuando es tono muscular, tono es si hay hipertonía o hipotonía. ¿Qué tiene que ver con el tono? El tono es, por ejemplo, la elasticidad, ¿no? Tú lo quieres mover o quieres extender un músculo o quieres mover el músculo, quieres moverlo, extenderlo, ¿no? Entonces tú haces una fuerza para extender o para mover o para ver la elasticidad del músculo, a ver si esta elasticidad es, ¿no? Es espástico, es rígido o es de repente, ¿no? Es fácil de extender o hacer, ¿no? De la elasticidad del músculo, ¿no? Si es fácil, ¿no? Extenderlo o flexionarlo, ¿no? Esa facilidad a la hora que tú muevas o al movimiento, por ejemplo, al movimiento, esa facilidad de hacer de la elástica el músculo, eso se llama lo que es la hipertonía de tono muscular o hipotonía. Entonces, cuando tú tienes la hipotonía, quiere decir que el tono del músculo, su tono, está muy flácido, muy fofo. O sea, que tú fácilmente lo mueves la mano, ¿no? Fácilmente. Tú agarras su brazo
¿no? A la movilidad pasiva, tú lo mueves su brazo, lo mueves y está fofo, doctor, está fofo, está fofo, se puede mover fácilmente. O sea, se extiende el músculo y su elasticidad del músculo es prácticamente fácil ¿no? Elasticidad y fácil de moverlo. Ese es el tono, cómo está el tono muscular. Mientras que los hipertónicos son de que tienen mucho tono. Y ese tono aumentado se llama espasticidad o rigidez, también le llaman, ¿no? La rigidez o la espasticidad, ¿no? Espasticidad o rigidez. Es espástico, dice, está duro. O sea, tú lo quieres mover, chaque, no lo puedes mover. Por ejemplo, esos que tienen Parkinson, que vamos a ver, no lo puedes mover, está rígido, ¿no? O también se llama el signo de la navaja. En los espásticos se llama el signo de la navaja. Hay una maniobra de Stewart Holmes, que ayer hemos visto con mi grupo, Stewart Holmes, que es, a ver, te voy a ver si es que puedo verlos aquí, a ver si puedo hacer la pantalla. Puedo abrir la cámara. No sé si me ven. ¿Me ven? Espérate. ¿Me pueden ver? No, Sí, ahora doctor. sí, ahora ¿Sí sí. me ven? Ya. Entonces, en Stewart Holmes, que es una maniobra de Stewart Holmes para ver el tono muscular, el tono, acá está, mira mi brazo. Digo, paciente, ponlo ahí, flexiónalo ahí. Ya está. Mira, voy a evaluar el tono muscular. Entonces yo agarro, voy a evaluar el tono, ¿ah? Eso es ayer con mi grupo. El examinador lo trata de extender, ¿no? Mira, voy a extender, ¿ah? O sea, lo voy a poner así. Quiero ponerlo así, mira. Quiero ponerlo así. Lo voy a extender al miembro. Extender quiere decir flexionar, extender. Mira, flexionar, extender. ¿Está bien, no? Flexionar, extender. Sí, Entonces doctor. yo, pon flexionado, le digo, pon flexionado. Va a flexionar y le voy a hacer la manera de Stewart Holmes, ¿no? Stewart Holmes. Que es, voy a extenderlo, pero como está hipertónico, con mucho tono, no se va a hacer muy elástico, pues, no va a extender, va a ser duro. ¿Tú alguna vez has hecho una navajita, le has sacado la navaja ¿te acuerdas de esas navajas que venían 7 usos, que hasta tenían para sacar corcho, toda una navajita? Y tú sacabas la navajita sacabas, y no se ponía duro a la hora de sacar la navaja, ¿te acuerdas? Sí, Y sí, de sacar doctor. la navaja, se pone duro, ¿no? Duro para sacar. Igual se llama sino de la navaja. Porque esta hipertonía, ¿no? No te deja extender el músculo así, sino que te queda así. O sea, dificultad en extender el músculo. Eso es de Stewart Holmes. Entonces, eso habla de tono, no del músculo mismo, no de la cantidad de músculo, sino del Claro. tono. Entonces se llama hipertonía. Está hipertónico, está rígido, está espástico. Esos son de primera neurona motora, la espasticidad o rigidez, ¿no? Mientras que de segunda neurona motora, ¿cómo es? Flácido, flácido, mira. Hace el Stewart Holmes, le hago así, ¿no? A ver, cuando ya dejo de hacer la presión, ya, como estoy presionando para extenderlo, yo suelto bruscamente y el que está duro, ahí no va a quedar, ¿no? Ahí no va a Sí. quedar. O sea, hago así, extiendo y después suelto bruscamente. Mira, suelto bruscamente y vuelve a su sitio. ¿No? ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes o no? Sí, Vuelve a su doctor. sitio. Vuelve a su sitio. Lo extiendo, vuelve a su sitio. Pero cuando está flácido, fofo, tú lo haces así de Steve Holmes, suspende bruscamente y hasta puede llegar su mano hasta su hombro. Fácilmente porque está flácido, pues, está flácido. Está flácido. ¿No? Claro. Está flácido. O sea, la flacidez, o sea, o hipotonía, también llamado flacidez o hipotonía, va mucho con la forma de poder extender o flexionar un músculo, para que me entiendan. Y la hipertonía va con la forma más difícil de flexionar o de extender un músculo, por la contractura. Y la fuerza muscular es lo que él puede hacer, o sea, podemos evaluarlo con el Mingasini, la fuerza ya. ¿Cómo se evalúa la fuerza? A través si vence o no vence la gravedad, por ejemplo. Señor, una forma fácil de evaluar la fuerza, mira. A ver, señor, ponga su mano a la cabeza, a la nuca, por ejemplo.
a la nuca, mira, yo puedo mover mi mano a la nuca, ¿no? ¿Está bien? Sí, Estoy sí. viendo la fuerza. ¿Sí, tengo fuerza o no? A ver, señor, apriéteme la mano. A ver, tome mi mano, apriete, apriete, apriete. Yo le voy a, usted, yo le voy a, usted va a tratar de sacar su mano. Yo le voy a apretar. O no, usted apriete mi mano, yo voy a sacar mi mano, usted la aprieta. A ver, apriete fuerte, ¿eh? Yo voy a sacar mi mano, pero usted aprieta, haga que no se vaya mi mano de usted. Entonces, yo trato de sacar mi mano y él me sigue apretando. ¿Qué ve ahí? La fuerza, ¿sí o no? Fuerza, ¿sí Sí. o no? Porque él no me está soltando. Pero en los pacientes que no tienen fuerza, yo saco mi mano así fácil. Mucha fácil, nomás lo saco, porque no tiene fuerza en apretarme. Está sin fuerza, pues. Esa es la fuerza muscular. Diferente al tono y diferente al trofismo. ¿Me entiendes? Sí, doctor. Son diferentes. La fuerza es la fuerza. Ahora, ¿cómo evalúo la fuerza? Por ejemplo, en la polimiositis, en los Guillain-Barré, no pueden poner la mano en la nuca. A ver, ponga la mano en la nuca. Ahí nomás llegan. Ya pues, señor, a ver. Ahí nomás llegan. Y se cae su mano. A ver, otra vez. Se cae su mano. Otra vez, por favor. Llega en la nuca, vamos. O peínese, peínese. Ni siquiera puede peinarse porque se cae la mano. ¿Qué es eso? Fuerza muscular. Y para evaluar la fuerza, en mi grupo ya saben, imperdonable, que no sepan Mingasini. ¿Sabes cómo es Mingasini o no? Claro, se estiran los brazos, ¿no? Ah, se Y tira los a brazos, ver qué cae. Mingasini, ¿no? Se tira los brazos, ¿no? Para la fuerza, ¿no? Y la gravedad, si está mal tu brazo, si estás con poca fuerza, la gravedad te lo va a hacer bajar. Mira, así ve, ¿no? ¿Me ves? Sí, ¿Me ves? sí, La doctor. fuerza, esa es la fuerza. No tiene fuerza ni para... Señor, manténgalo ahí nomás, por favor. Manténgalo así perpendicular a su cuerpo, manténgalo perpendicular. Y mira, va bajando. Entonces ahí baja fuerza, ¿no? Hay Mingasini de miembros superiores y Mingasini de miembros inferiores. ¿Te han enseñado eso? Sí, doctor. Bacán. También barré, ¿no? También barré, creo, Barré, ¿no? claro, barré también para fuerza. Todos esos son para fuerza. Pero también tú puedes hacerlo para fuerza. Puede ser así también. A ver, sostenga mi mano, a ver, sostenga mi mano. Fuerte, no puedo sacar mi mano fácilmente, ¿no? En los que tienen poca fuerza yo puedo sacar mi mano fácilmente, ¿no? Sí, doctor. Y lo otro es, qué no te iba a decir? Lo otro es también hacer lo que se llama índice rotatorio. Por ejemplo, te he enseñado el índice rotatorio así, por ejemplo, ¿no? Poner mis índices en 10 centímetros, ¿no? Así de Sí, los cierre los ojos, ¿no? Cerrado los ojos. ojos, ¿no? Y es así, ¿no? Lo vas rotando, ¿no? Lo vas Sí, doctor. rotando, ¿no? Y ¿Eso para si, qué es? para Eso no fuerza es... también, porque si está mal, va a caer, no va a Mm, rotar, no va a tener la fuerza de rotar. Se cae. Para fuerza muscular. No lo va a poder rotar, se va a caer el brazo. Por la fuerza. doctor, No hay el de hacer pinza, el meñique con el pulgar meñique, meñique con el pulgar. También y es fuerza, pues, luego, luego introduces los dedos en ese ese es círculo. fuerza también, es también es Fuerza, fuerza, ¿no? evalúa fuerza. Ahí evalúa la fuerza. Si es fácil, facilito nomás. Pero si está fuerte ahí, está fuerte, no sacas tu mano, ¿ves? Está fuerte, ¿ves? Hay fuerza. Claro, es otra forma de evaluar fuerza. Hay varias formas. Otra es poner resistencia, por ejemplo. Yo pongo así mi mano. A ver, le pongo así. Yo le pongo encima mi mano, encima. A ver, señor, levante su mano y yo le voy a poner, yo le voy a hacer la fuerza para abajo, ¿no? Y él le voy a decir, levanta su mano a él. Entonces él levanta su mano, y yo le voy a hacer resistencia a él para ver su fuerza también, ¿no? Yo le hago resistencia, ¿entiendes? Y él va, Claro. a ver, levante usted, levante, levante, levante. Entonces va a levantar, va a hacer la fuerza ahí. Levante, levante, levante. Y yo voy a estar acá la resistencia de mi mano. ¿Me entiendes? Sí, Por doctor. ejemplo, ¿no? Entonces, esa es fuerza. Entonces, ¿no? Ahí en los dos lados la paresia tiene que ver con la fuerza, con la debilidad muscular. Está débil el músculo, porque no tiene fuerza. Pues. Entonces, en los dos lados hay parálisis, en los dos lados. O sea, el déficit motor, mejor dicho, o la fuerza muscular, el déficit motor, la paresia vendría a ser la debilidad muscular, o el déficit motor, ¿no? Déficit motor o debilidad muscular, ¿no? Entonces se mide con una escala, la escala de Daniels,
que también he dicho en mi grupo, prohibido olvidarse, Daniels o MRC, ¿no? Medical Research Council, ¿no? Prohibido olvidarse. Entonces la fuerza se mide con la escala de Danis, me dice. Claro, la escala de Daniels, la fuerza muscular, la debilidad. ¿Qué tan parético está ese músculo? ¿Qué tan parético está? Doctor, está parético, pues está con paresia. ¿Pero cómo, pues? ¿Cuánto? ¿Vence la gravedad o no vence la gravedad? ¿Solo contrae y no mueve nada? ¿O vence la resistencia? O sea, yo le pongo resistencia, ¿la vence o no? ¿O vence parcialmente la resistencia o no? ¿O vence la gravedad? ¿Puede alzar su mano normal? ¿O puede hacer Mingazzini? Puede hacer Mingazzini normal y vence la gravedad porque la gravedad te baja. La gravedad te baja el músculo, te lo baja, la gravedad misma. ¿Vence la gravedad o no vence? ¿No? ¿Qué te parece? Sí, doctor, muchas gracias por la explicación. Total. Pero está bien, ¿no? Sí, Diferencia. sí. Trofismo, tono y la fuerza muscular que tiene que ver con el debilidad muscular o debilidad muscular o también llamado paresia, ¿no? O debilidad muscular. Y obviamente la debilidad muscular o la paresia se mide con la fuerza muscular, con Mingazzini, con índice rotatorio, ¿cómo se llama? Con resistencias, con Barré, elevando tu miembro solito a tu cabeza, ¿no? Si tiene fuerza, a ver si, ¿no? Si no tiene fuerza, está parético, está débil, está debilitado ese músculo. Hay debilidad muscular, entonces hay paresia. O hemiparesia, paraparesia, va a depender. Gracias, ¿Correcto? doctor, muy amable. Mi hermano, espero que hayas entendido, o sea, más o menos, difícil de explicar por acá, por Zoom, pero más o menos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ahí están las diferencias, ¿no? Ahí estoy un cuadro, las diferencias de motora, primera neurona, motora o motora superior, la que es haz córtico espinal, y el otro que es de segunda neurona motora o espino muscular, ¿no? O sea, de la médula espinal. ¿Por qué es espino muscular? Porque va espino de la médula espinal hasta el músculo, espino muscular, de la médula espinal. ¿Qué es espino muscular? Médula espinal hasta el músculo, que es el gráfico que está aquí. Esas cuatro cositas creo que hay que aprender. Este cuadro, en síntesis, este otro dibujo, esta diferencia con el dibujo al costado y este otro dibujito, ¿no? Creo que ahí está la síntesis. En estos cuatro diapos está la síntesis de todo el problema de estas dos clases. De esta clase, mejor dicho. Que se ha hecho de primera y segunda, pero porque no va a ser solo primera, tengo que hacer de segunda también. Porque también hablan de parálisis o parecias, ¿no? La diferencia entre ellos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, por favor, una pregunta. A ver, cuéntame. ¿En el síndrome Ah, de segunda neurona también existe hiporreflexia de reflejos superficiales? muy bien. Ahí los cutáneos abdominales están normales. O sea, puedes hacer, por ejemplo, si pasas esto romo por un objeto romo por tu abdomen, por ejemplo, puede contraerse, ¿no? Está normal en la segunda neurona. En la segunda neurona. En el otro está abolido en la zona, ¿no? De la paresia, ¿no? Ujú, sí, están normales, normalmente. Ahí está también en este cuadrito. Ah, Ahí también te dejo, ¿no? Que están normales. Pues este cuadro es vital con los otros gráficos, ¿no? Este cuadro, este de acá, este de aquí y este de aquí. Creo que con estos cuatro es el resumen total de la clase, ¿no? Y de acuerdo ya, obviamente que normalmente tiene que ver mucho la parálisis, la paresia, ¿no? Normalmente si es hipotónico o es hipertónico. Si hay atrofia de inicio, es más segunda neurona motora. Los ejemplos clásicos de segunda neurona motora, como te digo, el Guillain-Barré, ¿no? Guillain-Barré. O también puede ser la misma miastenia gravis, ¿no? Que es, ¿no? Que hay flacidez, hipotonía cuando agarra, ¿no? Músculos, ¿no? O también algunos problemas medulares también. Pero más clásico de segunda neurona motora es el Barré, Guillain-Barré, porque es una poliradiculopatía. Y esa poliradiculopatía, o también llamado polineuroradiculopatía o poliradiculopatía, agarra raíces nerviosas y obviamente que ese problema que tiene el Guillain-Barré es de segunda, porque es una cuadriparesia o paraparesia, ¿no? Flácida, flácida, flácida,
arrefléxica, sin reflejos osteotendinosos o reflejos profundos, no tiene, ¿no? Y el clásico de primera neurona motora son los que hemos visto los ejemplos, ¿no? Son las hemorragias intracerebrales, por ejemplo, los infartos intracerebrales, los tumores, los cánceres, como ese caso clínico que te presenté, ¿no? Principalmente, ¿no? Principalmente. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Algo que no me quedó claro. Hola. Doctor, sí, la última consulta. A ver. La miastenia gravis es específicamente ¿cómo se llama? Es de la primera neurona, perdón, de la segunda neurona, Es, específicamente. es un problema de placa, ¿no? Neuromuscular, es un problema de placa neuromuscular. Y obviamente afecta más los músculos, ¿no? Pero también hay una paresia, ¿no? Hay una paresia, ¿no? Obviamente que es una paresia muscular, mayormente, o neuromuscular, ¿no? Porque en la miastenia afecta ¿cómo se llama? Afecta la placa neuromuscular, ¿no? La placa, la misma placa. Pero lo que yo me refiero que quiero que más o menos que quede similar es que hay también cierta debilidad del músculo, pues, ¿no? Fatigabilidad más que todo del músculo, ¿no? Se fatiga, pero es un problema de placa neuromuscular. La polimiositis, por ejemplo, también más que una segunda neurona motora, es de placa neuromuscular. Las polimiositis, por ejemplo, las autoinmunidades, también son de músculo, ¿no? Pero el ejemplo claro de una segunda neurona motora son las polineuropatías, o también son los problemas de Guillain-Barré, por ejemplo, que es eso sí, segunda neurona motora, ¿no? O polineuropatías también, como la polineuropatía diabética, ¿no? O las polineuropatías por vasculitis, por ejemplo, ¿no? Que dan, ¿no? Una segunda neurona motora porque son polineuropatías que van a presentar hipotonía, ¿no? Atrofia, hiporreflexia, ¿no? Normalmente. Pero como digo, el ejemplo clásico de una segunda neurona motora es el ejemplo del Guillain-Barré, ¿no? Es ese ejemplo clásico que viene siempre, incluso que viene en el ENAN, ¿no? En el ENAM viene cuadriparesia, flácida, arrefléxica, no tiene reflejos. Pues es una pregunta muchas veces clásica del ENAM, ¿no? La segunda neurona motora, ¿no? Que es una parálisis. También algunos problemas medulares también afectan igual, ¿no? Puede ser, en las medulares pueden ser de primera neurona o segunda neurona motora, ¿no? Pueden ser cualquiera de las dos. Pero en la que es, el Guillain-Barré sí es de segunda neurona motora, ¿no? De todas maneras. Es una parálisis, ¿no? Es una poliradiculopatía, ¿no? De raíces nerviosas. La miastenia más es de placa neuromuscular. Bueno, en stricto sensus no correspondería a una segunda neurona, ¿no? Porque es más de placa neuromuscular, daños en la placa. Si no, no correspondería, ¿no? En realidad. Si no te hablo por la paresia, ¿no? Porque la miastenia es más un problema de placa neuromuscular por un problema de receptores, ¿no? Por anticuerpos, por autoinmune, por una enfermedad autoinmune, anticuerpos que bloquean o destruyen los receptores no nicotínicos, ¿no? De los espacios del postsináptico, ¿no? De la membrana postsináptica. Entonces es diferente, ¿no? Pero me refiero a la paresia, ¿no? Pero un ejemplo clásico de la vía de la segunda neurona motora sí es un Guillain-Barré, ¿no? En la cual hay una cuadriparesia para paresia flácida a refléxica, ¿no? Está bien, doctor, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra idea? ¿Pregunta? Bueno, pasamos a la otra clase. ¿Cómo ha quedado, María? ¿Pasamos a la extrapiramidal? Sí, doctor, por Ya. favor. ¿Y la seminario cómo va a quedar? Después de esto, de esta clase.
Sí, después de extrapiramidal. Ya. Ok, entonces sigamos. No se van a aburrir, ¿no? Pucha, que estarán cansados o como. Igual sigo. Sí, ¿no? Sigan nomás, doctor. 10 minutitos puede ser. Ya, 10 minutitos, ¿no? Descanso, ¿no? Ya, entonces aquí Gracias. entramos. Ya, 10:05 entramos, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Te voy poniendo. Ya. Por el cafecito. Cafecito, para el frío. Compadre, chévere, excelente.